El presupuesto y el sistema presupuestario en Venezuela. Resumen de principios de presupuesto consultando material bibliográfico de apuntes de presupuesto de la profesora Nayibe Ablam. Equilibrio. Establece que los ingresos y los gastos deben guardar perfecta armonía. Programación. El presupuesto debe incluir el contenido y la forma de la programación. Programar los objetivos adoptados vinculados a los expresados en los planes de desarrollo. Principio de universalidad. El presupuesto debe contemplar la totalidad de ingresos y gastos. Principio de exclusividad. Guarda relación exclusiva con la materia financiera y programática y complementa el principio de universalidad. La unidad. Debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican deben estar debidamente coordinados. Acuosidad. Fija objetivos posibles y complementarios entre sí y que sean prioritarios. Principio de periodicidad se refiere al periodo de duración y validez del presupuesto y debe tener duración anual. Continuando con los principios políticos, tenemos el de flexibilidad, que le permite al presupuesto público ser flexible en cuanto a la modificación de las categorías presupuestarias y de los créditos presupuestarios de acuerdo a la evaluación de los resultados, disposiciones legales y normas técnicas establecidas. Tales mecanismos permiten suplir las deficiencias que pudieran producirse en la ejecución del documento. Cabe resaltar que los presupuestos públicos son estrictos en su elaboración, pero flexibles en su ejecución. En cambio, los presupuestos empresariales son flexibles tanto en su elaboración como en su ejecución. Tenemos el de continuidad. Se refiere a la secuencia que debe existir en el sistema presupuestario. Es decir, se debe considerar la evaluación ocasionada por los presupuestos precedentes y considerar también las expectativas o el futuro de lo que pueda generarse en un determinado ejercicio económico. Tenemos el de claridad. Constituye la forma clara y ordenada de presentación del documento presupuestario para que todos los sectores puedan comprenderlo. El siguiente es el de publicidad, que indica que exige que las fases que todas las diversas fases del presupuesto sean verificadas por el público, es decir, se debe publicar en forma regular y clara el proyecto de presupuesto y la contabilidad presupuestaria. Igualmente, la discusión realizada en la Asamblea Nacional del presupuesto y de los emprestitos. ¿Qué son emprestitos? Son los préstamos que un particular concede al Estado y se materializan a través de bonos, pagaré, cédulas, obligaciones, entre otros. También tenemos la especificación cualitativa y cuantitativa. Los recursos asignados en el presupuesto para un fin deben ser invertidos exclusivamente en él y serán contraídos y realizados los gastos en el caso y hasta el monto de los recursos previstos. En otras palabras, no puede gastarse más de lo presupuestado. También tenemos los principios contables. En este caso podemos nombrar el de unidad de caja, que significa que los ingresos y gastos deben estar centralizados en una tesorería, procurando que la totalidad de los recursos financieros sirvan para el financiamiento de los gastos públicos generales, administrativos, de servicios del gobierno, de operación y construcción de obras de interés público. Muchísimas gracias. Principios de cuantía bruta. En el presupuesto se deben expresar los ingresos y los gastos por su total original bruto, así como los ingresos y los gastos que estén vinculados. El principio de ejercicio cerrado. En el presupuesto se debe planificar por un año y se deben registrar las transacciones que se originen en ese ejercicio económico. El principio de especificaciones. Se debe precisar el origen de los recursos y de las erogaciones, así como las características de los bienes y servicios que se vayan a adquirir para una mejor control y evaluación de la información. El principio de la gestión mínima. Esta se ve limitada a la gestión básica del Estado y los gastos deben ser lo más pequeño posible. El principio de neutralidad. El presupuesto de ingreso no debe afectar ni la parte material ni financiera del contribuyente y no debe tener efectos secundarios. El principio de nivelación. Los gastos ordinarios deben ser cancelados con los ingresos ordinarios. Y el principio de deuda autoliquidable es que se debe adquirir
o invertir en un bien capital que permita la cancelación de la deuda y los intereses.